transcripción. Quitamos la cámara y compartimos. Por aquí. Bueno, vamos a empezar ya el bloque nuevo. Entonces voy a ir al libro para ver el tema del Transact SQL. Lo que vamos a hacer ya es empezar a mezclar SQL con programación. Ya tenéis conceptos de programación. Aquí no sabe mucha programación, pero vamos a empezar a mezclar esos dos conceptos. Por un lado, cierre. Por un lado, la programación con todo lo que hemos aprendido de SQL. Aquí. Voy a tumbar esto. Vamos a ir viendo el tema 7, las partes que me interesan. Vamos a ver lo que es Transact SQL. Bueno, y esto lo que es un lenguaje de programación que añade, bueno, pues que sirve para ampliar el SQL, los conceptos que tenemos con valores como las variables, sentencias de control, bucles, todo eso vamos a incorporarlo dentro del SQL. Hasta ahora, por ahora solamente hacemos sentencia de SQL, pues ahora estamos ya ampliando un poquito ese SQL. Va a servir, digamos, ese lenguaje Transact SQL para extender el SQL estándar con otro tipo de instrucciones. Lo que vamos a necesitar es lo mismo. Necesitaremos un servidor SQL Server, un servidor SQL Server y luego una herramienta cliente para conectarnos a ese servidor. Bueno, aquí hace una pequeña introducción donde, bueno, por un lado, SQL es un lenguaje de consultas, pero no es un lenguaje de programación. No posee la potencia de ese lenguaje de programación. No permite utilizar variables, ni condicionales sí, ni los bucles while. Entonces, por lo que sé, aunque se termine el lenguaje, es más bien un lenguaje de consultas, no un lenguaje de programación. Entonces, con Transact SQL, nosotros vamos a poder programar unidades. Bueno, pues podremos utilizar, luego ya veremos en el tema siguiente, procedimientos almacenados y funciones, crear scripts, ejecutar consultas paso a paso, que son estos son los disparadores, que son desencadenadores, pero vamos a empezar por lo básico, por lo que nos interesa, que son los tipos de datos. Son muy parecidos a los que vimos en el tema 4. De esos tipos de datos vamos a poder tener, cuando declaremos variables, tipos de datos numéricos. Pues, a ver. Estos tipos de datos, a ver hasta dónde llega, hasta... Bueno, vemos un poco. Los más comunes que vamos a utilizar, bueno, pues el bit para coger valores. Nena, dile que ese trozo es 0 y 1. Bueno. Luego, si tenemos enteros cortos, tinin. Si tenemos enteros que pueden llegar hasta 32.000, más o menos 32.000, utilizamos small int. El int si utilizamos números enteros muy largos,
pocas veces lo utilizaremos. Básicamente utilizaremos este y este la mayoría de veces. Luego, para los decimales, tenemos este, donde tenemos que P va a recoger lo que es la precisión, el número total de dígitos y la escala, que es la S, los decimales. Ponemos decimal 5,2. Eso va a poder recoger números 999,99. 5 dígitos en total con 2 decimales. Luego tenemos float, si son números decimales más grandes, real, el money y el small money. Si queremos recoger tipos monetarios, podemos coger small money porque llega hasta, bueno, pues 214. 200, sí, 200, más o menos 214.000. Si son números mayores, pasamos ya al money, que sería este de aquí. Aquí ya tenemos un pequeño ejemplo de una sentencia de Transact, donde tenemos, independientemente de los tipos de datos, nosotros tenemos, por un lado, una declaración de variables. Siempre las tenemos que definir, o sea, las definimos por arriba. Luego, las variables vienen definidas por el arroba y el nombre que le demos. No tiene por qué ser el mismo nombre que el tipo de datos, en este caso. El arroba sirve para definir una variable. Arroba. Pues esto de aquí sería una variable que se llama smalling. Ahí tenemos otra variable, aquí otra. Si las ponemos todas juntas, van separadas por coma. Y luego hacemos, hemos hecho esa declaración, por un lado, tenemos la asignación. Voy a ponerlo por acá. Nosotros utilizamos ahí el set y le decimos, como siempre, lo que está a la derecha se le asigna a la izquierda. Hacemos que la variable @bit tenga el valor 1. Y utilizamos el set para la asignación. Y luego, aquí debajo, en este caso tenemos por aquí un print para mostrar en pantalla. Salir en la pantalla del SQL Server Management Studio. En la consola. Y ponemos print y el nombre de la variable sin print. Y luego aquí ya continuamos con el mismo bloque otra vez. Pues con esta segunda variable, con esta de aquí. Así vamos teniendo distintos bloques. Arriba lo declaramos, asignamos con el set un valor. Set. Y luego, en este caso, print. Son estos primeros pasos que se ha visto en este ejemplo. Tipos de datos, carácter. Tenemos lo mismo que teníamos antes. Los más usados es el char y el varchar. Char y varchar. El de arriba, un tamaño fijo. El de abajo, un tamaño variable. Y luego, sí, bueno, sí. Hay que colocar los caracteres en formato Unicode. Árabe, chino. Entonces lo utilizaremos en char o en varchar, que ocuparía un poquito más, pero... Y por fecha, data time, data time,
Timestamp, si queremos pues, la inserción de la fecha de actualización. Y empezamos ya con las variables. Son los tipos de datos. Vamos a ver pues, cómo se declara una variable en Transact SQL. Ya lo hemos comentado. Esa declaración de variables deben comenzar por el carácter arroba. Luego ya ponemos el nombre que queramos. No utilizamos espacios. Este ejemplo de aquí, ¿qué nos va a decir? Vale, ampliamos un poquito. Sí. Tenemos cosas nuevas que van apareciendo. Los comentarios. Todo esto son comentarios. Los dos guiones, comentarios de una línea. Y el barra asterisco, asterisco barra, varias líneas. Al final colocamos el asterisco y la barra. Luego, lo que habíamos comentado, el declare. Declaramos variables. Aquí declaramos solamente una variable que se llama nombre. Cogemos esta variable de aquí y decimos que sea tipo varchar de 50. Luego, ¿qué hago? Le doy un valor a esa variable utilizando ahí ese set. Le estoy diciendo que cógeme la cadena que tengo al lado, esta cadena que tenemos aquí, que es una cadena de texto porque vemos que tiene comillas simples. Cógeme esa cadena y se lo asignas a lo que hay a la izquierda. Entonces, ese valor, en comillas simples, acordaros, se le asigna a lo que hay a la izquierda. Una vez asignado, pasamos a imprimirla, las tres cosas. Fin y la variable. Ya hemos incluido lo de arriba, los comentarios, que era lo nuevo, y tenemos la declaración, la asignación y la impresión. ¿Cómo podemos asignar variables en Transact SQL? Pues hay varias formas. Hemos visto por ahora el set. Pues podemos hacerlo de tres formas. La primera, a través de una instrucción set. Es la que hemos visto hasta ahora. La segunda, utilizando una sentencia select. Set, el select. Y la última, en un fetch de un cursor. Tenemos esta última. No se va a ver ahora porque está, aunque hay un ejemplo ahí, pero no lo entendería porque está en el tema 10, que son los cursores. Vamos a ver cómo asignamos con el set una cosa un poquito más complicada que la que hemos visto antes. Vamos a marcar aquí el set, que era el primer caso de declaración de variables, pero vamos a combinar ya con una sentencia select. Sentencia select. Bueno, pues lo primero que hace el programa es declarar una variable que se llama nombre del paciente, se declara de tipo varchar. Y tenemos ahí pues, nuestro declare. Y aquí tenemos el set.
¿Y qué le decimos? Mira, coge esa variable que hemos declarado arriba y va a ser igual a una consulta select. Aquí, bueno, aquí luego tenemos la impresión de esa variable, pero aquí lo que hacemos es una sentencia select. Ponemos set nombre, @nombre variable igual, entre paréntesis, sentencia select. Pero la sentencia select, como esta variable es igual a varchar, solo puede volver una fila y una columna. Porque si no, ¿qué fila o qué columna se le asigna a esa variable? Entonces, cogemos la tabla pacientes. Esa tabla pacientes se coge solamente un paciente, por eso cumple esa condición de que solamente devuelva una fila y una columna. Con ese DNI igual 1, nosotros obtenemos esto de aquí, obtenemos esta columna, que es la que se asigna a esa variable. Entonces, eso que está en amarillo solo devolverá un nombre. Antonio, José, Pedro. Devolverá algo que se asigna a la variable y luego se imprime. Esto es con un set, pero asignando una sentencia SQL con el set. Ahora aquí tenemos el segundo caso, que era utilizando una sentencia select para asignar variables. Bueno, por aquí, ¿qué hacemos? Declaramos dos variables. Tenemos por ahí el declare, declaramos una primera variable, nombre de tipo cadena, varchar de 50, una variable ciudad de varchar de 20. Dos variables las hemos separado por comas, varchar de 50 y de 20. Luego hacemos un select, luego aquí tenemos el print, imprimimos las dos, pero en el select lo que vamos a hacer en ese select es asignar. Ahí tenemos el from del select y el where. Pero en vez de sacar campos, normalmente sacaríamos esto y esto de aquí no lo colocaríamos ni esto tampoco. Lo que estamos diciéndole es que coja el campo y se asigna a lo que hay a la izquierda. O sea, el valor de ese nombre se le asigna a la variable no. Coma, la siguiente columna, que sería ciudad, se le asigna a la variable ciudad. Pero para todos los pacientes no. Solo aquellos que cumplan la condición que estamos poniendo aquí debajo. El paciente con el DNI 1, el nombre se le asigna a la variable nombre y ciudad se le asigna @ciudad. Pero para el DNI 1 y no para todos. Cuando asignemos con la sentencia select, va a ir en el select. Nosotros en ese select utilizaré, digamos, así genérico, pondremos select, nombre de la columna, igual, @variable. Y lo que está aquí se asignará ahí. ¿Qué ocurre? Aquí puedo asignar en un mismo select dos variables. Si lo hiciera en el de arriba, tendría que hacer dos sets. Uno para el nombre del paciente y otro para la ciudad.
Seguimos. Bueno, esto es lo del cursor. Como no sabemos todavía cómo funcionan los cursores, en el tema 10 lo veremos. Operadores que nos podemos encontrar. Son todos operadores que habéis trabajado. No vais a tener ningún problema. El igual, sumar, restar, multiplicar, divisiones. No vamos a hacer. Nuestros someter no son muy complicados. Veréis que los ejemplos no son tan complicados. Aquí tenéis una lista, pero no vamos a utilizar tanto. Bueno, vamos a las estructuras de control. En sí. La de control, la estructura condicional en sí. Bueno, pues vamos a permitir que a través de una consulta booleana decidir que realizar una cosa o realizar otra. Se va a realizar todo aquello que esté entre el begin y el end. Si ponemos un sí, colocaremos una expresión, luego ponemos begin y un end, y aquí toda la línea de código, de SQL, de código que queramos ahí dentro. En el caso de que no se cumpla, pues tenemos ahí también el else ir y una expresión, o el else en el caso contrario. Y tenemos un ejemplo del funcionamiento del sí. Declaramos dos variables. Variable web, que es varchar 100, y variable dominio, varchar 3. Y empezamos a asignar. Hago un set y digo que la variable esta de aquí se le asigna el valor 10. Luego ya tenemos la condición sí, la condición else. Y ahí dice sí, pero que así. Lo tengo aquí, yo puedes hacer. No lo tengo. Si esta condición se cumple, si es OK, bueno, pues se ejecuta todo esto de acá. Si es igual a IES, entonces print iesmaesnuestro.com. Y si no, se imprime otra web. Cuando solamente es una línea, se puede obviar el begin y el else. Si yo borro esto y borro esto, como es una línea, no hay problema. Si fueran varias líneas, sí que necesitaríamos poner el begin y el end. En el caso de una línea en el sí, en el else. Podríamos haber obviado el begin y el end. Pero si nos acostumbramos a ponerlos, no tendremos ningún error. Todo esto, como son cadenas de texto, siempre con comillas, aquí también. Bueno, ese era un ejemplo, pero aquí ahora tenemos una subconsulta con el sí, ya hemos complicado un sí. En este caso, voy a meter en el sí una subconsulta. A ver si puede ver todo. Bueno, lo ponemos así. Vamos a ver qué hace esta consulta. Declaramos una variable que se llama DNI de paciente de tipo entero. Y declaramos otra variable que es el nombre del paciente de tipo varchar. Tenemos el código, digamos, que es el DNI, y tenemos el nombre. Hacemos dos asignaciones. Tenemos aquí el set, ya empezamos aquí con el set, y decimos, mira, el DNI va a ser 99 y el nombre va a ser Antonio Rico. Le damos esos dos valores a las dos variables que hemos declarado arriba. Esa declaración, vienen aquí esas dos asignaciones.
Y luego, ¿qué queremos hacer? Pues lo que va a hacer esta parte del sí es que si existe el DNI del paciente, el 99, lo actualiza y le pone el nombre de Antonio. Si existe, lo actualiza. Le pone Antonio. Y si no existe, lo da de alta. Entonces, ahí tenemos ese sí. Y luego me hace una existencia. Me está diciendo si existe esto que está aquí, si devuelve algo. Si esa consulta, que se pone un asterisco, select asterisco from pacientes, donde el DNI es igual a esto que viene de aquí, si existe el 99, entonces actualiza. Eso significa que si esa consulta devuelve algo. Si devuelve una fila, que es 99 porque existe. Si existe, actualizamos. Pacientes con, aquí tenemos el set del update, tenemos el set, tenemos el web. Actualiza pacientes a que el nombre de la variable que ahí arriba es Antonio. Esta variable vale eso ahí al lado. Pues aquí se lo asignamos al nombre. Nombre es un campo. Estoy cogiendo variable, se lo asigno a un campo. Pero tengo que hacerlo para todos. Si yo quito esa última línea, cogería toda mi base de datos y le pondría el nombre Antonio a todos mis pacientes. Entonces tenemos que decirle que vaya a un paciente determinado. ¿A cuál? Al que el DNI de ese es igual al 99, que es el nombre que le da puesto arriba. Eso hace una actualización del 99 y le cambia el nombre. Hemos dicho un update. Pero en caso contrario, el else, lo que tiene que hacer es insertar. Porque no existe. El else, este de aquí es que no existe el paciente. Si no existe, hacemos un insert into tabla pacientes, colocamos las columnas a las cuales quiero insertar, empezamos a insert into, values, y aquí ponemos las dos variables. Son las variables que se van a insertar ahí, en esa columna y en esa columna. Y solo insertamos una línea. Vemos un ejemplo ahora de la estructura condicional case. ¿Veis? Tiene una estructura, va a funcionar la palabra case, una expresión, utilizamos el when, todos los valores de la expresión y lo que tiene que ocurrir. En caso contrario, el else, aquí finalizamos. No hay un begin y termina aquí debajo el case y lo vamos colocando cuando esa expresión de aquí arriba, el valor de la expresión
coincide con el número de aquí, pues se hace lo que esté a la derecha. Cuando esté aquí, se hace lo que está a la derecha. Aquí vamos comparando posibles valores de esa expresión, que es lo que vamos a ver ahora. El ejemplo que tenemos aquí abajo, declaramos dos variables, web y dominio. Declare, asigno la variable dominio, el valor IES, y luego hacemos el set con el case ahí metido. El case, hemos visto por aquí, que devuelve ese valor. Lo que está después del zen es lo que devuelve. Entonces aquí tendríamos el case y el len que finaliza el case. Y le estamos diciendo si el dominio, o sea, si este dominio de aquí, que hemos declarado, hemos dicho es igual a IES. En el caso de que arroba dominio, y aquí tenemos ya todos los posibles casos. Cuando sea igual a IES, cuando sea igual a net, y en caso contrario. Tenemos aquí tres posibles casos, IES, net y gv.com. Si es igual a IES, este es el valor devuelto. Este valor devuelto que meto ahora un rectángulo, eso es lo que va a ser igual a esta variable. Lo que hace es asignarle eso de ahí, ahí. Entonces, set arroba web igual a lo que devuelva el case. Luego, lo que hago es imprimir. Es imprimir. Pero hemos utilizado ese case. En este caso ha sido dentro de un set para asignar una variable, un valor dependiendo pues de un case. Aquí existe otra forma diferente. Que la diferencia de este caso es que la expresión va aquí dentro. Esta es la expresión aquí. Ahí la tenemos a la derecha del case. Aquí está metida dentro del web. Bueno, pues, otra forma. Y ahí tenéis el mismo ejemplo. También podemos trabajar en el case con sus consultas. ¿Qué hace esta consulta? Me parece anterior, pero aquí está diciendo, mira, tenemos una declaración con las mismas variables, arroba web y arroba dominio. Asigno arroba dominio este valor. Y luego le decimos que esta variable va a tomar, cuando el dominio sea igual a IES, tomará lo que devuelva aquí dentro. Esto de aquí es una tabla que se llama webs, tiene un campo que se llama web para el ID1, que en este caso, porque antes puede ser y el Mare Nostrum. Eso podría ser ese valor de ahí, el ID1. El ID2, otro valor. Entonces, hemos metido un select entre paréntesis después de el C. Los bucles. ¿Cómo funcionan los bucles? Aquí vamos a trabajar con el while una expresión y luego
entre begin y el end, todas las filas que creamos oportunas. Un ejemplo, este ejemplo no está trabajando con SQL. Entonces aquí lo que hacemos es declaramos una variable contador de tipo entero. Pues ahí se declare. Luego asignamos a esa variable el valor 0. El contador vale 0. Y luego ya aplicamos el bucle que dice, mientras la expresión que esté dentro, que viene a decirme mientras que contador sea menor que 100, ejecuta lo que hay aquí dentro. Cuando contador sea 100 o superior, pero que sea 100, entonces terminas. ¿Qué es lo primero que hace? Contador, aquí dentro, hace una asignación y le suma contador 1. Y se lo asigna otra vez a contador, por lo que contador ya vale, si valía 0, ya vale 1. Vale. Y hace un print e imprime. Interacción del bucle. Aquí, como estamos sumando cadenas, para que no dé problemas, esto es una cadena, contador era el número, entonces nos daría un error. Entonces tenemos que convertir con el cache, convertimos esa variable a varchar. Y de esa forma ya puedo sumar interacción del bucle con el número que me dará, que será 1. La primera vez, luego 2, luego 3. Me pondrá siempre esa cadena texto, iteración de bucle, concatenado con contador. 1, 2, 3, 4. Aquí, si queremos pasar al siguiente elemento del bucle. Vamos a utilizar continue. Este es el bucle muy parecido. Tenemos ahí esa declaración, esa asignación, el while. Pero aquí, ¿qué le decimos dentro del bucle? Decimos que el contador suma 1, pero vamos a coger solamente, pues, lo dividimos por 2, si es igual a 0, le decimos que continúa al siguiente elemento y si no, que imprima. Esto digamos que vas para sacar. Estos son los pares. Si contador, el resto es 0, entonces continúe. Se salta esta línea, digamos, va aquí al final y vuelve otra vez al bucle. Imprimíamos los impares. En este caso, cuando se cumpla ese sí, el sí no tiene ningún begin y un end porque solamente hay una línea que va a ejecutar ese sí. En este caso es el continúe. Si fuera un 1 o un 3, saltaría y haría un print, sin problema. Luego también en los bucles tenemos la opción del break. Si yo quiero contar del 1 al 50, si queremos imprimir del 1 al 50, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, declaramos aquí el contador, hacemos un bucle infinito. 1 es igual a 1, esto es a cumplir siempre. Infinito. ¿Cuándo vamos a salir de ese bucle? Aquí. Cuando se cumpla ese sí. Cuando se cumpla esto en amarillo,
saldrá del bucle y dejará de imprimir, de utilizar el print. Cuando al dividirlo por 50 es igual a 0. O sea, cuando es 50, 100, 150, 200, entonces hace un break y sale fuera del bucle. Esto lo que hace, sale fuera y termina. Y aquí tenemos ya un ejemplo de cómo utilizar el while con una consulta, en este caso una subconsulta. ¿Qué hace este script? Bueno, pues declaramos una variable, el DNI del paciente. De tipo entero. Y hacemos un bucle, un while. En este caso, nuestro bucle, el while exists, significa mientras que exista algo, digamos, mientras que esa consulta devuelva algo. Alguna línea. Entonces tenemos ahí un select que dice selecciona asterisco, porque da igual lo que devuelva, en la tabla pacientes, pero donde el turno es 4 y la ciudad es Alicante. Vamos a imaginar que hay 3 líneas que cumplen esa condición. ¿Qué hace luego el bucle? Aquí dentro. Esto es lo del bucle, ese while va por ahí a recorrer todas esas líneas. Pues hace una asignación. Si existe alguno del turno 3 de Alicante, lo primero que hace es esta variable le asigna un valor. ¿Qué valor le asigna esa variable? DNI del paciente. Como nos acabamos de meter ahí la tabla, vamos a buscar el DNI del paciente. Solamente vamos a coger uno. Aquí tenemos un top 1. DNI paciente para aquellos pacientes cuyo turno sea el 3 y la ciudad Alicante. Como me ha devuelto por aquí, existen de Alicante y del turno 3, entonces por lo menos uno tiene que haber. 2, 3 o 4. Hemos dicho que devolvía 3, pero uno tenía que haber. Entonces le asigno el primero, top 1, y le asigno ese DNI a ese paciente. A ese paciente no, a esa variable. Y tengo una variable que contiene el DNI de esa consulta que acabamos de hacer. Pues aquí debajo hacemos un update de la tabla pacientes y le asigno el turno 1 al paciente de arriba. Este de aquí se lo paso en el where. ¿Y qué estoy haciéndole? Estoy cambiándole el turno a ese de arriba. Ese paciente que vamos a imaginar que es el 25, que era del turno 3 y de Alicante, le estoy cambiando el turno 3 por el 1. Entonces ya se lo cambiaron. Si teníamos 3, el bucle, ya me quedan 2 solo de Alicante, porque desaparece 1. Acabo de cambiar el turno. Quedan 2, vuelvo a ejecutar la consulta, me quedo con el primero, cojo su DNI de paciente, voy aquí, le cambio el turno 3 por el 2, por el 1. En el bucle ya quedaría solamente 1. Si esto lo borra. Al cambiarle el turno,
voy reduciéndole el número de elementos que estaban aquí dentro, que eran 3 en principio. Entonces ahí voy reduciendo, porque el bucle se va a ejecutar hasta que exista. Entonces va a cambiar todos los del turno 3 de Alicante, le pondrá un 1 en el turno. Eso es lo que hace la combinación esta del while exist, una consulta. Bueno, control de errores, manejaremos el try y el catch, pondremos nuestro programa ver aquí, entre el try y el entry, y si se produce algún error, se ejecuta aquí, entre el catch y el catch. Ejecutar en caso de error. Vamos a dejarlo así. Ejecutar. Caso de error. Esto debe ser el script principal, el programa principal. Aquí tenemos un ejemplo en donde ponemos una declaración, 3 variables, divisor, dividendo, resultado. Asignamos los valores con el set, dividendo a 100, divisor a 0. Hacemos una división por 0, pero esto nos va a dar error. No podemos dividir algo por 0, por lo que vendrá aquí abajo y se ha producido un error. Sacará ese mensaje. Aquí tenemos más funciones error que no vamos a entrar. Mira, las preguntaré. Aquí también tenemos más. Lo que vamos a hacer, no, esto tampoco lo veremos. Las transacciones no me ha dado tiempo. El próximo día nos metemos a ver ejemplos de lo que hemos explicado y vemos un poquito, un ejemplo de transacción. Aquí hay transacción. Nos meteremos ya para poder entenderlo en los ejercicios. Entonces, pues, vamos a dejarlo por aquí. En las transacciones para la próxima. Voy a cerrar esto. Cerramos, no guardamos los cambios. Cerramos esto también. Pues, cierro por aquí. Cierro esto. Vale, por aquí. Y desactivo, ya lo dejaré de compartir. Bueno, ya nos vemos. Entonces ya la semana que viene continuamos con otro. Voy a cerrar esto, la grabación.